motivo de la celebración católica de la Semana Santa, nosotros estuvimos hablando este mes muchos asuntos que tienen que ver con la vida, con la muerte. Hablamos de la resurrección del Señor, hoy hablamos del cielo, hoy estuvimos hablando del infierno. Y quisiera cerrar hoy hablando de lo que mencionó nuestro hermano como título de este mensaje, nuestra resurrección. ¿Y por qué es necesario hablar de esto? Porque es que hay una pregunta acuciante que los seres humanos nos hemos hecho siempre. Y la pregunta es, ¿qué hay más allá de la muerte? Porque nosotros pues predicamos aquí cosas y uno se emociona y uno le da gracias a Dios, pero la realidad es que tenemos que creer en lo que el Señor ha dicho. ¿Qué hay más allá de la muerte? Hay diferentes religiones de todo el mundo que tratan de dar explicaciones diversas, porque en todos los pueblos y naciones y todas las religiones tratan de explicar qué hay más allá después de la muerte. Y entonces, en mi caso, quisiera hablar hoy acerca de este tema para terminar este ciclo del mes de abril. Lo primero que quisiera es mencionar algunas creencias que hay sobre la vida después de la muerte. Como digo, hay muchas religiones que tienen su propia explicación. Veamos algunas. Algunos que tratan de explicar qué hay más allá después de que uno se muere, hablan de la reencarnación. Tal vez muchos hemos oído hablar de ello. ¿Qué es eso de la reencarnación? Bueno, esta doctrina, que no es bíblica, tuvo su origen en el hinduismo, que es una de las religiones más antiguas del mundo y que está dividida también en varias ramas. Por ejemplo, hay una rama que se llama la brahmánica y ellos creen que el alma es inmortal también. Sin embargo, ellos dicen que cuando la persona muere, el alma abandona el cuerpo físico y luego se inicia un ciclo que llaman la rueda de la vida, la rueda del samsara, dicen ellos. Y el alma vaga con una especie de vida sin propósito ni sentido y está bajo el castigo de lo que ellos llaman el karma. Pero esa alma vuelve a este mundo y renace mediante la reencarnación. Entonces vuelve a este mundo para seguir purgando sus penas, su karma. El nuevo cuerpo que el alma toma en ese ciclo, ¿no? Porque nace, muere, vuelve y se reencarna, vuelve y muere y vuelve y se reencarna. Ese nuevo cuerpo va a ser dependiendo de lo que fue en vida, en la vida anterior. Entonces, si el alma o la persona fue en la vida mala, digamos, si tuvo una forma de vida negativa, cuando vuelva a reencarnarse después de morir, puede que nazca entonces en formas inferiores de vida, es decir, puede reencarnarse en un animal o en un árbol o en un insecto o en un gusano. Entonces, si la persona es mala, puede llegar y reencarnar en una vida o de un animal o de un insecto, cualquier cosa de esas. Dependiendo de cómo se comportó, o va a renacer teniendo una vida miserable y desgraciada, ¿no?
Entonces puede reencarnar otra vez en una persona y esa persona tener en este mundo todas las aflicciones, angustias y problemas terribles de la vida. Esa es la doctrina de la reencarnación en términos generales. Hay otra doctrina que trata de explicar esto y que es muy parecida, y es lo que se conoce como la transmigración. ¿Qué es eso? Esta doctrina dice que las almas existían en la eternidad. No dicen quién las creó, pero que estaban en una especie de castigo porque estaban contaminadas por las guerras de los dioses. Y entonces el alma tiene que librarse de ese lastre, de esa contaminación que tenía en la eternidad. Entonces viene a este mundo, ingresa a un cuerpo. Aquí purga sus penas hasta que sea nuevamente liberada con la muerte. Y eso se repite varias veces en un proceso muy largo. El alma entonces toma sucesivamente varios cuerpos que son para el alma como una sepultura. El estar en este mundo es como una sepultura. El alma está en el cuerpo, pero como muerta. Y por eso hay una teoría que ellos tienen que se llama la metempsicosis, que era una doctrina antigua en los cultos griegos órficos. Hablaban de esa transmigración del alma. El alma transmigra, pasa de este mundo al otro y del otro nuevamente a este mundo, de un cuerpo tras otro, hasta que pueda purgar sus culpas en el mundo para lograr su liberación, que sería la salvación. Pero estas doctrinas son doctrinas que enseñan una salvación por obras. Todo depende de lo que haga el individuo. Hay otra doctrina que se le conoce como la desintegración. ¿Qué es eso? Los yogis o los yogas, que hay una cantidad de maestros por el mundo dando conferencias y diciéndole a la gente qué es lo que hay más allá después de la muerte. Claro, los no cristianos. Los yogis dicen que hay una energía universal que todo lo llena y se conoce como el prana o prana, dicen algunos. Está en todo el cosmos. Y ese prana es el que le da vida a los animales, a los árboles, a los seres humanos. Y ese prana, esa energía, ingresa a través de la respiración. Por eso para los yogis la respiración es muy importante. Ellos dicen que cuando usted respira hondo y profundo, está llenándose de la energía divina universal del prana. No del Espíritu Santo, sino del prana. Cuando la persona muere, entonces esa energía divina se disuelve. Y lo mismo pasa con el cuerpo, que se desintegra y los átomos se reorganizan, los átomos de la materia se reorganizan y luego se funden con el prana universal o la energía universal. Entonces uno termina desintegrado y fundido en la energía universal. Eso es lo que ellos enseñan. Luego viene otra teoría que se llama la aniquilación, que simplemente dice que el alma, que uno después de que se muere, no hay alma, pues. Y si la hay, pues muere con el cuerpo físico y no pasa a ningún lugar. Y ahí entonces siguen doctrinas y doctrinas que le enseñan a la humanidad qué es lo que hay allá después de la muerte. Sin embargo, nosotros entendemos que todas esas doctrinas son especulaciones y que nosotros tenemos que mirar es qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia es la norma de fe de nosotros, los cristianos, los creyentes. Existen muchos libros esotéricos, ¿no? Que
grandes libros que consideran las religiones como sagrados y donde está pues lo que va a suceder. Pero todos esos libros fueron inspirados por el diablo. Son los libros sagrados de las religiones falsas. No es nada de lo que dicen ellos, pues está en la palabra de Dios. Y nosotros hemos aprendido que si no está de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que dudarlo. Lo primero que la Biblia dice es que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Ya lo han explicado en la escuela dominical. Cuando usted se muere es porque el alma se separó del cuerpo. Pero la Biblia nos enseña algo también, por ejemplo, en Hebreos 9:27. Tengo aquí varios pasajes que vamos a revisar con su Biblia en la mano. El primero es Hebreos 9:27. ¿Qué dice allí en Hebreos 9:27? Dice lo siguiente. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así está establecido. Es decir, los hombres mueren una sola vez. Quiere decir que después de abandonar este mundo no habrá reencarnación, no habrá transmigración, no habrá nada de eso. Lo que habrá será el juicio de Dios. Tenemos que comparecer ante el juicio de Dios, ¿no? Pero antes del juicio final pasa algo. Y es que seremos resucitados, cada uno de nosotros. Ahora, este es uno de los grandes misterios de la fe cristiana, ¿no? Algunas cosas uno las puede entender, otras son una gran incógnita. Pero nosotros por la fe sabemos que Dios es todopoderoso y que Él hace cosas que son imposibles para el ser humano y cosas que son difíciles de entender muchas veces. Así que nosotros asumimos lo que el Señor nos dice en su palabra por medio de la fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera. Entonces Dios me ha declarado que Él me va a resucitar. Yo lo creo. Dios me ha declarado que yo, cuando muero, dejo el cuerpo aquí, voy al cielo. Yo lo creo. Y que después voy a resucitar por el poder de Dios. Lo creo. Que la Biblia lo dice. Ahora, el apóstol Pablo usa metáforas, ¿no? ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es un ejemplo para hacer una comparación de una realidad espiritual con algo que nosotros podemos entender de la vida normal. Entonces él usa varias metáforas para explicar lo que sucede después de la muerte, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos a mirar 2 Corintios 5, versículo 1. 2 Corintios 5, versículo 1. Este es un pasaje muy bueno que nos ayuda a explicar muchas cosas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Lo primero que dice allí, hermanos, es que nuestro cuerpo actual es una residencia temporal. Vamos a leerlo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Paremos ahí un momento. Aquí está usando una metáfora. El apóstol está diciendo que el cuerpo nuestro se puede comparar a un tabernáculo. ¿Y qué es un tabernáculo? Sencillamente una carpa de esas que usan los acampantes, que uno la arma para dormir esa noche y cabe una persona o dos. Él dice que el cuerpo es como esa carpa, un tabernáculo. Es una carpa que puede ser removida a cualquier momento. Entonces, si nuestro cuerpo muere,
como somos almas, el alma sale y entra en un lugar en los cielos. Lo sigue diciendo el versículo 1. Volvamos a mirarlo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, esta residencia, este tabernáculo se deshiciere o se destruyere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahí lo está diciendo. Ahora, ¿qué haremos allí? Pues la Biblia tiene muchas explicaciones sobre lo que haremos allí. Entraremos en el descanso celestial, gozaremos de la presencia de Dios, adoraremos a Dios, estaremos en gloria, esperando ser revestidos de nuestra verdadera habitación celestial. Ahora, Pablo dice lo siguiente, Pablo dice que si él muriera antes de la venida de Cristo, en sus cartas lo dice, si él muriera antes de la venida de Cristo, su alma entraría y estaría en el cielo, sin su cuerpo, hasta la resurrección. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de la resurrección de nuestros cuerpos? Porque el cuerpo es importante. No es cualquier cosa. Cuando morimos, claro, es un cadáver, pero es un cadáver donde vivimos por años. Inclusive merece respeto. Y tan importante es nuestro cuerpo que Dios lo va a resucitar en el último día, cuando seremos revestidos de nuestra verdadera habitación celestial, de nuestra verdadera residencia. Nuestra alma tendrá su verdadera habitación celestial, un cuerpo resucitado, o como lo llama la Biblia también, un cuerpo espiritual que ya no muere, ya no muere. Esa es la primera cosa que encontramos acá entonces. Segundo, quiere decir eso que sin el cuerpo estamos como desnudos. En el cielo nuestra alma está como desnuda. ¿Por qué? Porque le falta el ropaje que es el cuerpo. Versículo 2. Mire lo que dice Pablo, dice, y por esto también gemimos, ¿no? ¿Qué quiere decir gemir? Cuando uno gime es porque le duele algo, porque está triste, porque está angustiado, porque está dolorido. Entonces Pablo dice, nosotros también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ¿no? Y luego dice en el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, dice el apóstol Pablo. Ahora, nosotros tenemos que estudiar o reconocer o entender que los filósofos griegos, como Platón y Filón, porque los griegos también creían en el alma y tenían sus propias doctrinas, ellos enseñaban que el cuerpo es como una cárcel que aprisiona el alma. Platón decía que en este mundo es como una cárcel, estar uno aquí en este cuerpo es una cárcel. Lo mejor es ser liberado de este cuerpo, salir de acá. Pero esos filósofos enfatizaban eso como algo deseable, ¿no? Ellos decían eso es lo mejor. Sin embargo, el apóstol Pablo enseña todo lo contrario. Pablo decía que él no quiere eso, no quiere la separación del cuerpo. ¿Por qué? Porque con la muerte nuestro cuerpo terrenal es destruido, claro. Y el alma entra a un estado de desnudez. Pero nuestro deseo es experimentar la resurrección de nuestro cuerpo en el último día, cuando venga el Señor, porque va a ser un cuerpo cubierto de gloria y de inmortalidad. Y entonces hay una tercera cosa que nos enseña acá, y es que con ese cuerpo glorioso espiritual, cuando se reciba, entonces estaremos otra vez revestidos y no desnudos, porque ¿qué dice el versículo 4?
Versículo 4 dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, otra vez el cuerpo humano, la carpa, la residencia, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, dice el apóstol. Entonces, aunque Pablo enseña que al morir uno va directamente a Dios, para él hay un estado muchísimo mejor, y será cuando Cristo tome nuestros cuerpos físicos que están sometidos a la muerte, al deterioro, y los convierta en un cuerpo glorioso, en la resurrección. Eso lo dice Filipenses 3:21, y ya regresamos, no pierda de vista 2 de Corintios, pero en Filipenses 3:21, ¿qué dice? Filipenses 3:21, mire lo que dice allí, y leamos desde el 20. Filipenses 3:20 dice: más nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo que llegará el día en que Dios transformará este cuerpo, que es un cuerpo de humillación. ¿Por qué lo llama de humillación? Nosotros vivimos en un cuerpo humillado, claro, por causa del pecado. Este cuerpo está sometido a enfermedades, a debilidades, a deformidades y a la muerte. Pero nuestra esperanza se basa en la promesa del Señor, de que tendremos un cuerpo glorioso como el del Señor, como ese cuerpo con el cual Él se levantó de la muerte, cuerpo glorificado, y ascendió a los cielos. Así que realmente Pablo esperaba que el Señor viniera pronto para transformar su cuerpo físico. Pablo anhelaba que ojalá el Señor viniera allí y transformara su cuerpo y no tener que morir, porque entonces su alma estaría en un estado de desnudez, claro, en la gloria de Dios, pero desnudo, en espera de la resurrección. Y eso nos lo aclara también en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Este capítulo es toda una enseñanza y una discusión sobre el tema. Pero en 1 Corintios 15, 51, mire lo que dice Pablo. Porque Pablo esperaba que el Señor iba a venir muy pronto antes de que él muriera. Dice: he aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, para decir no todos vamos a morir cuando el Señor llegue, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque él creía que iba a presenciar la venida del Señor y la transformación de su cuerpo sin ver la muerte. Y luego el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario que este cuerpo de humillación sea transformado y ya no muera ni se enferme. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, o sea, el cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, Pablo deseaba que su cuerpo fuera transformado en inmortal muy pronto. Sin embargo, si él moría antes de la venida del Señor, de todos modos su alma estaría con el Señor
hasta el día de la resurrección. Claro, el alma en un estado de desnudez porque le hace falta el cuerpo. Por eso en otro lugar en Romanos 14:8, mire lo que dice Pablo, Romanos 14:8. Romanos 14:8. Pablo dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿No? Dice Pablo. Bien, así las cosas, vamos aclarando. Con la muerte nuestro cuerpo físico descenderá a la tumba. Nuestra alma irá a Dios, al cielo, esperando el día de la venida de Cristo. Cuando Cristo venga otra vez a renovar todas las cosas, porque esperamos cielos nuevos y tierra nueva, entonces seremos resucitados con nuestra alma y seremos renovados. Y todos habremos triunfado sobre el poder de la muerte y de la tumba, como dice nuevamente allí donde estábamos, en 1 Corintios 15, en el versículo 54. ¿Qué dice Pablo? A partir del versículo 55, dice, cuando él dice que ese día será glorioso porque tendremos un cuerpo que ya no muere ni se enferma, ni morirá. Dice, él le pregunta a la muerte, personifica a la muerte, le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón venenoso? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo plantea Pablo. Ahora, por otro lado, ya leímos algo. Dice que si el Señor viniera hoy, por ejemplo, los creyentes que estén vivos cuando Cristo vuelva serán instantáneamente transformados y no experimentarán la muerte ni la tumba. Lo leímos arriba, en el versículo 51, dice, les digo un misterio, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pero los que estén vivos cuando el Señor venga, ¿no? Concluimos entonces que como creyentes nosotros realmente anhelamos la venida del Señor. Y lo mejor sería que estuviéramos vivos cuando Él venga. No lo sabemos. Bueno, pero si morimos del Señor somos de todas maneras. Y estaremos en el cielo. Bien, conclusión. La doctrina de la resurrección del cuerpo es propia del cristianismo. Porque fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo resucitado, el Hijo de Dios. Las otras creencias no tienen fundamento bíblico y son religiones paganas. El que diga que es cristiano y tiene todavía por ahí cucarachas en la cabeza sobre la reencarnación o sobre el yoga o cosas de esas, le falta estudiar la Biblia. Nosotros creemos en la revelación de la auténtica palabra de Dios. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios, nuestro Creador. Por eso creemos en ella. Y por eso tenemos promesas. Y por eso el Espíritu Santo usa la palabra para darnos esa fe. En 2 de Pedro 1:19, para terminar. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:19? 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19, allí dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? La Biblia, los evangelios, todo el Nuevo Testamento. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura, ninguna enseñanza de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, es decir, la Biblia, toda la Biblia, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como todo lo que hemos leído de Pablo. Así que, hermanos, sostengámonos en esta revelación que afirma que la muerte ha sido vencida. Ahí mismo en Primera de Pedro 1:3, hay otra alusión a este asunto. Primera de Pedro 1:3 dice, esto es extraordinario, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mi esperanza viva es que más allá de la muerte está el Señor esperándome y que el Señor me va a levantar otra vez. Hemos sido renacidos a esa esperanza. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, en el último día, cuando Cristo venga. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces Dios permite pruebas, angustias, dificultades en esta vida, y nos prueba y nos purifica, pero tenemos una esperanza. Cristo dice, a quien amáis sin haberle visto. Nosotros amamos al Señor Jesús y no lo hemos visto. Y cada vez que yo me arrodillo, hermano, ahora le digo, Padre, yo te amo. Señor, yo te amo, yo te adoro. Gracias por todas las cosas que haces en la vida mía. Lo amamos sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, no lo veo, nos alegremos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, hermano, es glorioso, es maravilloso. Por eso tengo una pregunta final. ¿Usted tiene esa esperanza viva? Esa es la respuesta, amén. ¿Usted tiene esa esperanza viva? Porque mire, si no es así, entonces su fe es muerta. Si usted, el diablo le dice, no, pues, ¿quién sabe? Por ahí escuché a un cura diciendo, bueno, uso la palabra cura porque pues es la palabra popular, ¿no? A un cura diciendo que eso de la resurrección era una creencia. ¿Cómo así que es una creencia? Pero dando a entender que es algo que quién sabe si será cierto o no. No, señor, es una esperanza viva. Entonces, por eso decimos que si uno no tiene esa fe viva, la fe es muerta. Su fe es vana, no sirve para nada, porque uno está todavía confundido, perdido, no sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué será por allá? No sé. Y termino con este versículo que responde a una pregunta. ¿Qué se necesita para ser salvo? Para ir al cielo y no al infierno, como predicó nuestro hermano hoy. ¿Qué se necesita para ser salvo? Romanos 10:6. Romanos 10:6.
Romanos 10:6. Con esto termino. Dice Romanos 6:10. Perdón, Romanos 10:6. Romanos 10:6. Dice así: pero la justicia que es por la fe, dice así, la justicia que es por la fe, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Los incrédulos, ¿no? Nadie ha ido allá, nadie sabe. Nadie ha venido de por allá, nadie sabe. ¿Qué tal que sean mentiras? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo, a la muerte, para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esas son las dos cosas. No solamente si usted dice de labios para afuera creo en Jesucristo. No, tiene que creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es, hermano. ¿Tenemos esa esperanza viva? Amén. Vamos a orar, hermano.